días, bienvenidos a un espacio más de Building a Crack, entrevistando a un crack. En esta ocasión tenemos al doctor Fernando Ábalos Reyes, que es el internista del Hospital Sierra Madre, que es un patrocinador de Building a Crack, y quien amablemente nos otorga un momentito de su tiempo, que es un poco atareado, para platicar y profundizar sobre el tema de la vacunación contra el COVID-19. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí un gusto participar con ustedes y poderles brindar algo de información sobre este tema tan importante que es la vacunación de COVID. Muchas gracias, doctor. Como antecedente y explicándoles brevemente, el doctor es internista en el Hospital Sierra Madre. Él tiene ya más de 10 años de experiencia en este ramo y ha estado desde marzo del 2020 en la primera línea atendiendo pacientes COVID. Doctor, te queremos preguntar de toda la experiencia que has tenido a través del tiempo, que se oye poquito, un año, pero han sido pasos agigantados lo que ha crecido la ciencia en este tiempo y lo que han vivido ustedes como experiencia a través de sus pacientes COVID. Ahorita la primera pregunta que nosotros tenemos es, tú en lo particular y basado en tu experiencia, ¿recomiendas el tema de la vacunación contra el COVID-19? Bueno, antes de entrar en este tema, igualmente, yo creo que tenemos que entrar en contexto donde ha habido mucha información que se ha ido a lo largo del tiempo, ¿sí? Juntando. Tenemos que comprender que es un tema nuevo, ¿sí? Normalmente este tipo de temas a veces se manejan con el tiempo, a los 10 años, 5 años, empezamos a juntar información y que eso nos permite tomar decisiones. En el caso de la vacunación por COVID, ¿sí? Que es un tema que ahorita está muy de boga, la primera cosa que yo les diría es sí es recomendable vacunarse por COVID. Y la segunda pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Y en este caso, ¿por qué? Porque la vacunación nos permite disminuir las posibilidades de que nosotros tengamos una enfermedad severa, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que ver con COVID, son dos aspectos importantes que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué nos sirve la vacuna? ¿Sí? ¿Y qué queremos que nos haga la vacuna? ¿Sí? La vacuna nos va a servir para que nosotros hagamos anticuerpos y eso nos pueda hacer que defendamos mejor si nosotros llegamos a tener contacto con el virus de COVID, ¿sí? El virus de COVID en la naturaleza lo que hace es que en el ambiente entra las células y se empieza a reproducir. Esa reproducción causa enfermedad en las células y destrucción en este tipo de células. Las células que ataca COVID principalmente son a nivel respiratorio, sin embargo se sabe que hay efectos a nivel intestinal, se sabe que hay efectos a nivel renal, se sabe que hay efectos a nivel del sistema nervioso, del cerebro, entonces en general te produce mucha inflamación. Ahora, ¿qué queremos hacer con las vacunas? ¿Sí? La idea de una vacunación es para lograr hacer un efecto protector. Nosotros tenemos que ver los efectos del COVID. La enfermedad de COVID se puede dividir en una enfermedad leve, ¿sí? O asintomática, la persona que tiene muy poquitos síntomas, tal vez nada más le dio gripita, nada más le dio tosecita, tal vez le dio un dolor de cabeza 1 o 2 días y se acabó, hasta la persona que no le dio absolutamente nada. Por el otro lado hay las enfermedades graves, que es precisamente donde ya empezamos con la oxigenación mala y entonces necesitamos el apoyo de un oxígeno, ¿sí? El apoyo de medicamento más especializado para este tipo de situaciones, y está la enfermedad pues grave o catastrófica, que básicamente es la persona que necesita intubarse, que necesita la respiración artificial para poder subsistir mientras se busca lograr mejorar sus condiciones y que su cuerpo alcance a tener un autocontrol para que pueda salir adelante en esa parte de la enfermedad, ¿sí? En este caso tenemos que ver el contexto donde medicamentos para controlar los síntomas existimos, ¿sí? Tiene la parte de la dexametasona, que por ejemplo es un medicamento muy bueno, los esteroides, ¿sí? Hay medicamentos que se están probando antivirales, sin embargo un medicamento específico para la parte del COVID no hay todavía, ¿sí? Sino que lo que nos hace es que controlamos un poquito la sintomatología que está teniendo el paciente y esperamos, digamos, a que su cuerpo vaya luchando, vaya desinflamando, vaya pasando por este proceso más fácilmente.
En el camino les ayudamos a estar mejor, que esa es parte de la meta. Sí, una duda en medio. Dime. Hay gente que le pega más el COVID y hay gente que no le pega tanto el COVID. Basado en la experiencia o los estudios que tienen ahorita, ¿tiene algo que ver? Porque hay dos cosas que se comentan, como le digo acá en el bajo mundo, se comentan sobre la carga viral y el estado en que se encuentra el paciente, es decir, el sistema inmunológico, cómo está. ¿Esas dos cosas tienen que ver? ¿En qué proporción? ¿Tienen ya algún dato específico sobre eso? Ok, dentro de esa parte, y es importante, nosotros trabajamos mucho con datos. Para tomar decisiones nosotros tenemos que tener datos y eso nos ayuda a tener más certeza en este camino de incertidumbres. Entonces, mucho en la vida tiene que ver con la estadística, con las posibilidades, las probabilidades. En este caso, pues sabemos que todo en la vida es riesgo. El nacer nos hace que efectivamente en algún momento dado de nuestra vida vamos a morir. Eso es una de las certezas más grandes que tenemos, ¿no? En el camino nos pueden pasar muchas cosas y podremos tener, dependiendo de las decisiones de vida que tomemos, más o menos riesgo de ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, sabemos que un porcentaje amplio de la población, a la hora de tener un contacto con COVID, va a tener una enfermedad desde asintomática a leve, ¿sí? Aproximadamente un 85%, 90% de las personas llegan a tener esta parte. Por eso ustedes pueden ver en las gráficas y estadísticas que sacan, por ejemplo, en las páginas oficiales del gobierno, van a ver, por ejemplo, que hay muchos contagiados, pero hay una cantidad mucho menor de gente que llega a necesitar hospitalización o que llega a necesitar, por ejemplo, una situación de terapia intensiva. En este caso, por ejemplo, tiene que ver mucho las cualidades de la persona que está siendo enfermada. Por ejemplo, en este caso, si tenemos una persona que ya tiene comorbilidades, que si es diabético, que si tiene hipertensión, si toma ciertos medicamentos, su sistema inmune cómo está, ¿sí? Si hay algún antecedente de enfermedad pulmonar, todo este tipo de situaciones que pasan a lo largo de la vida te condiciona que disminuya o aumente un poquito el riesgo de que puedas presentar una enfermedad más grave, ¿sí? Otra cosa, la edad se ha visto que es un factor de riesgo específico, por ejemplo, para COVID. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros hemos visto que a partir de los 40 años el riesgo de que tengas una enfermedad grave es mayor, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, las personas de 80 años hacia arriba tienen 6 veces más el riesgo de morir que una persona más joven. De los 50 en adelante, de los 50 a los 80, más o menos un 6% de posibilidades o 8% de posibilidades de que puedan tener una enfermedad más grave, ¿sí? Ojo, eso no quiere decir que les va a pasar, pero esto es probabilidad, puede llegar a pasar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las personas más jóvenes, igual, ¿sí? No quiere decir que no, porque sea uno joven no le va a dar, ¿sí? Al final del día también depende de la construcción genética de cada uno de nosotros, de cómo respondemos al virus. A veces lo ponemos en analogías de la vida diaria y cuando tú tienes un problema, tú puedes responder de muchas maneras diferentes. Algunas van a ser más correctas que otras. En este caso, a veces la genética nos predispone también a tener situaciones de respuestas del cuerpo diferentes a lo que a nosotros nos gustaría, ¿sí? Okay. Y eso explica por qué a veces las personas más jóvenes pueden enfermar muy gravemente cuando por estadística son pocas esas personas las que se enferman. Y ahí, por ejemplo, en la vacunación, regresando al tema, estas personas, o sea, para evitar ese miedo de que dices, oye, es que, por ejemplo, mucha gente comenta, cuando te vas a vacunar de influenza, por ejemplo, no, es que a mí si me vacunan me va peor, porque luego me siento peor y de por sí no me enfermo nunca y luego me vacuno y me enfermo. Entonces la gente trata de evitar la vacunación por esa razón. ¿En el caso de COVID sucede lo mismo o ahorita se ha probado que no? Mira, volvemos al punto de los riesgos, ¿no? Y de las probabilidades. ¿Tú tienes una probabilidad de fallecer por COVID? Sí.
tú tienes una posibilidad de que te vaya bien también, ¿sí? Entonces, estamos entre ese punto donde nos ponemos mal o no nos ponemos mal. En el medio hay muchas personas que les dan síntomas, salen adelante, más o menos. Pero hay un riesgo de posibilidades. Por ejemplo, te pongo un dato concreto: las personas que llegan a tener terapia intensiva tienen un riesgo de coagulación de un 40%. ¿Sí? Quiere decir que casi 4 de cada 10 personas que llegan a tener una situación de terapia intensiva tienen el riesgo de, si padecen COVID, ¿sí?, poder tener una trombosis, ¿sí? En el caso de la vacuna, por ejemplo, a la hora de vacunarlo, la idea es disminuir esos riesgos, ¿sí? Todo en la vida es riesgo. Yo les pongo a veces el ejemplo de lo que es pasar la calle. Pasar la calle tiene un riesgo, ¿sí? A pesar de que es algo que hacemos mecánicamente y todos los días, ¿sí?, lo llevamos continuamente, ¿sí?, conlleva un riesgo de muerte, ¿sí? Te pueden atropellar, ¿sí? Entonces, y un ejemplo que yo les paso, no es lo mismo que uno se pase corriendo sin fijarse, ¿sí?, es más probable que te atropellen, ¿sí?, a que tú tengas la precaución de checar el alto, está en rojo, perfecto, hay menos posibilidades de que te atropellen. Sigue habiendo una posibilidad, pero es menor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una vacunación, nos permite que si todavía, digamos, nosotros tenemos que cruzar esa calle, lo cruzáramos por medio de un puente, ¿sí? Te pueden atropellar de todas maneras cuando vas bajando el puente, etcétera, sí, claro, pero las posibilidades son menores, ¿sí? De esta manera, la idea de una vacunación, de que tú tengas anticuerpos, es protegerte para que tengas menos riesgo de que te pueda pasar una enfermedad grave, ¿sí? Un punto importante en estos casos, y a veces es una situación de lo que cree, de la información que tienen las personas, es que a la hora que ya tenemos una vacunación de COVID, nunca nos va a enfermar, absolutamente no nos va a pasar nada, y desgraciadamente eso no es cierto, ¿sí? Yo les pongo a veces también el ejemplo, regresando a esta parte del coche, donde, ok, muy bien, ya cruzaste el puente, ¿y te puede caer un avión? Sí, sí te puede caer un avión, pasan aviones por aquí, ¿sí? El riesgo es muy bajo, pero te puede pasar, ¿sí? Entonces, muchas de estas partes, las ideas es que tú vayas por el camino más seguro. No quiere decir que no te va a pasar, pero las posibilidades de que te pase son mucho menores, porque precisamente es el camino más seguro. Se van reduciendo. En este caso, por ejemplo, al no tener un medicamento específico contra COVID, ¿sí?, una alternativa muy buena es la vacunación, ¿sí? Okay. Te permite que tengas anticuerpos, te permite que te defiendas mejor, y que a la hora que tú entres en contacto con el virus, ¿sí?, porque muchas veces el virus puede estar en las personas aquí cerquita. Se sabe que, por ejemplo, hay una cierta posibilidad de, si una persona estuvo está enferma, en el ambiente alrededor puede llegar a haber virus. Tal vez tú no tuviste contacto cercano por la persona, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, el área alrededor puede estar contaminada con una carga viral, y esa carga viral pudiera llegar en ciertas condiciones a infectar a las demás personas. Por eso la idea de que nosotros tenemos que utilizar equipo de protección personal cuando entramos a esas áreas, ¿sí? Okay. El riesgo todavía está, digamos, en esa parte de análisis. Sin embargo, precisamente todas estas medidas biológicas, por eso cuando se enferma una persona por COVID se le dice aíslate, para que no pueda contagiar o disminuya el riesgo de contagiar a alguien más. Y la idea de que cuando entran a un área COVID especial es que precisamente tener, digamos, más contenida esa situación de la enfermedad, ¿sí?, que el riesgo de contagio sea menor. Ahora, comentabas un poquito la parte de la carga viral, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este caso tenemos que ver una persona que tiene una infección, está produciendo activamente en ese momento virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo de vida del virus, ¿sí?, aproximadamente 14 días, te está haciendo que tú estés generando virus, ¿sí? Y ese virus, la naturaleza es que se trate de reproducir y trate de seguir infectando a otras personas, por así decirlo, ¿sí? Eso es parte de la codificación que tienen esta parte de los virus, ¿sí? Y es la naturaleza, digamos, el ciclo natural de vida del virus. En este caso, por ejemplo, y es algo muy importante, cuando entra un virus contigo, ¿sí?, a veces no es decirle que entra uno en específico, entran miles de virus. Tú tienes contacto con esos miles de virus.
Esos miles de virus pueden ser desde que alguien tosió cerca de ti y las gotitas cayeron, se estuvieron cerca, entraron, y una gotita puede tener 1000 virus, ¿sí? Y esos 1000 virus son los que empiezan a actuar sobre tu cuerpo, ¿sí? Tenemos que ver que los virus, de alguna manera, a veces son como las personas, ¿sí? Unos tienen el pelo lacio, ¿sí? Unos tienen el pelo güero, unos tienen el pelo ondulado. Cada persona tiene características diferentes, ¿sí? Algunos podrán correr más rápido, algunos podrán brincar más rápido. De esta manera, los virus tienen pequeñas modificaciones en su genética que los hacen parecidos. Va a haber unos virus un poquito más potentes, va a haber unos virus menos potentes, ¿sí? En este caso, los virus más adaptados o más capaces, en este caso, son los que te van a empezar a infectar, ¿sí? Entonces, porque va a haber el virus que entra más rápido a las células y entonces empieza a reproducirse. Cuando llega contigo, ¿sí?, pasa un efecto que nosotros lo vemos en el mundo natural, que es precisamente que a la hora de haber una reproducción, ¿sí?, por ejemplo, nuestros hijos no son exactamente iguales a nosotros, no son clones de nosotros, ¿sí? Tienen pequeñas variaciones. En el caso de aquí de los virus, nosotros le llamamos mutaciones, ¿sí? Es lo que ustedes pueden escuchar como una mutación. Son cambios pequeños. ¿Sabes qué? Mi hijo salió con la nariz un poquito más respingadita que yo. Ah, bueno, perfecto, eso es una mutación. ¿Sabes qué? Que mi hijo salió con el pelo ondulado y yo lo tengo lacio. Perfecto. ¿Sabes qué? Mi hijo salió y la codificación de él es que va a estar pelón. Perfecto. Esa es parte de la codificación que tienen los virus en esta parte, ¿sí? Entonces, habrá virus que son más competentes, ¿sí?, para seguir infectando a otras personas, y habrá virus que son menos competentes. Eso, entonces, tú a la hora que tú sueltas que caiga una carga de virus contigo, o sea, que entra la infección, tú empiezas a soltar una cierta cantidad de virus, ¿sí? Es muy difícil cuantificarte cuántos en específico, pero pues hablamos de millones, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si tú estás expuesto continuamente, ¿sí?, a un virus, ¿sí?, o a cantidades de virus, que a que tú tengas un contacto ocasional. Por ejemplo, se habla de que a la hora de que tú vas en la calle, tú puedes tener el riesgo de que haya una infección, puede ser un contagio, y efectivamente sí puede haber el contagio, ¿sí? Entonces tú tienes esta parte, es muy importante, la carga viral con la que tú empiezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy por la calle, si yo toco, por ejemplo, alguna superficie en la calle, si voy a un lugar y una persona, por ejemplo, ahí había estornudado, yo no tengo precauciones, no tomé la sana distancia, ¿sí?, no me lavé las manos, toqué mi cara sin previamente lavarme las manos, entonces estoy acercando el virus a donde puede empezar a contagiar. Y a la hora que empieza a contagiar, no es lo mismo que yo haya agarrado 1000 virus a que haya agarrado 1.000.000 de virus, ¿sí? El riesgo que nosotros, por ejemplo, que tenemos nosotros como personal de salud, tiene que ver con la exposición continua a los virus, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a poner lo que ahorita yo tuviera contacto y que esta sesión hubiera sido, por ejemplo, presencial y tú hubieras tenido, por ejemplo, el virus en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo no hubiera hecho nada más en mi día, hubiera tenido nada más contacto contigo, ¿sí? Pero si nosotros atendemos 5, 10, 15 pacientes y esos 15 pacientes me dejan 1000 virus, por ejemplo, ¿sí?, entonces yo no estoy hablando de 1000 virus iniciales, sino que estoy hablando de 1.000.000 de virus que están entrando de diferentes cepas, ¿sí? Pequeñas modificaciones, pero eso puede hacer la significación. Entonces, esto nos da pie a que nosotros tengamos más riesgo, precisamente porque nuestra carga viral aumenta, ¿sí? La carga viral contagiosa. No es lo mismo que yo, por ejemplo, vaya a una reunión en abierto, en exterior, y haya habido una persona infectada de virus, conviviendo y así, a que yo atienda a una persona que tiene COVID. O sea, mi exposición al virus es muy diferente, ¿verdad? Entonces, puede que ahí es donde sea la diferencia de cómo te pega o cómo te aborda ese virus. Digo, ojalá nos agarren los incompetentes, pero esa es la diferencia, ¿no? Más o menos lo que... Es un poquito esa parte de la diferencia. Son muchos factores que juegan, digamos, el rol aquí. Uno de ellos, digo, es la exposición, ¿sí? Okay. La otra es que, esto es por así decirlo también de repente, hablando de estadística, ¿sí?,
pues las posibilidades de que tú tengas un contagio en campo abierto. ¿Por qué? Porque si estás en un restaurante afuera, ¿sí? Las posibilidades son menores. ¿Por qué? Porque hay corriente de aire que en un momento dado, si hay algo de virus, pues lo va a llegar a alejar, la luz del sol, la inactivación. Sabemos que el virus vive un cierto tiempo fuera del cuerpo, ¿sí? En superficies. Sin embargo, por ejemplo, ahí tenemos que ver que a veces es como una semilla. Tú la puedes aventar a un lado y la semilla se puede ir muriendo con el tiempo, ¿sí? Y ya la posibilidad de que salga una planta de esa semilla, pues es más baja. En el caso de los virus pasa un poquito así. Si están fuera del cuerpo, empieza a disminuir la capacidad de infección hasta el punto de donde ya llega, ok, ya se murió el virus que estaba ahí. Ahora, ahorita existen opciones alternativas de vacunas. Existen varias alternativas de vacunas. Se escuchan en las noticias Pfizer y Moderna y AstraZeneca y la Sputnik. Ahorita hay una vacuna que es la mejor. ¿Hay alguna que esté catalogada como mejor o todas son iguales o cómo las rankean? Ok, mira, tiene que ver un poquito con la forma en que está producida la vacuna, ¿sí? Déjame ver si te comparto. Ok, mira. Esta es una fase de cómo está construida las vacunas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre hay una fase que es la preclínica, donde nosotros empezamos a hacer los estudios con células y con animales. Luego ya una fase de voluntarios y aumentamos la cantidad de voluntarios que hay en este tipo de población. Y ahorita, por ejemplo, se conoce ya los de fase abierta. Cada vacuna tiene sus características diferentes. Esto es como a veces los coches, ¿sí? Los coches, hay unos que dicen, es mejor esta marca que esta otra, ¿sí? Esta es muy buena para correr rápido, esta es muy mala para correr a altas velocidades, esta se descompone muy fácilmente. De esta manera, todas las vacunas tienen sus características un poquito diferentes unas que otras. Sin embargo, tenemos que ver el motivo, qué es lo que a nosotros nos importa, ¿sí? ¿Para qué la vamos a utilizar? En el caso del coche te puedes decir, pues yo me permite ir del trabajo a la casa. Y ese es el fin de utilizar, por ejemplo, un coche para muchas personas, ¿sí? Y en este caso tú puedes decir, a mí no me importa que sea la marca tal o la marca tal, mientras me pueda levantar en la mañana, prender mi coche, me lleve al trabajo y me regrese del trabajo, ¿sí? Eso es un poquito las metas que nosotros tenemos, las analogías en este caso. En el caso de las vacunas COVID hay varias marcas y esas marcas podrán tener características un poquito diferentes unas de otras. Sin embargo, lo que nosotros queremos al final del día es que disminuya la posibilidad de que tengas tú un caso grave de COVID, ¿sí? Porque puedes tener tú el contacto con el virus, ¿sí? Y puede haber reproducción de virus, puede empezar una cadena de infección del virus. Sin embargo, tu cuerpo la controle rápidamente y entonces ya no te dé los síntomas graves del virus, que eso es una de las metas de la vacunación, ¿sí? Entonces, se sabe que todas las vacunas que se han ido probando, ¿por qué? Porque ya pasaron por la fase 1, fase 2, fase 3 y ahorita están en la fase 4, que es ya toda la población, ¿sí? Ya pasaron por todos estos estudios que avalan que tienen una efectividad, ¿sí? Para que llegue a la población, para que ahorita se esté utilizando, ya pasaron por toda una serie de estudios que, como tú ves aquí en la diapositiva, son caros, ¿sí? Son toda una inversión de tiempo, toda una inversión de infraestructura, para que al final tú tengas un producto viable que se va a utilizar. ¿Sí? Entonces, ahorita que ya está, digamos, esta vacuna en el mercado, ¿sí? Tenemos que ver la disposición, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de varias vacunas, Pfizer, CanSino, ¿sí? AstraZeneca, y te puedo decir algo, todas son buenas porque al final del día disminuyen las posibilidades de que tú llegues a tener una infección grave o morirte por COVID, que sería, digamos, las cosas que más nos importarían. Claro. Aún a pesar de que tú tengas una vacuna, ¿sí? ¿Puedes llegar tú a aportar o contagiar COVID? Claro que sí. ¿Sí? Y a contagiarte de COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día lo que te tienes son las defensas para que respondas al virus, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si tú traes virus en la piel y tú no mantienes la sana distancia y tú llegas y abrazas a alguien,
ya le pasaste lo que tenías de virus aquí, se lo pasaste a alguien más. ¿Sí? Y tal vez tú ya tenías los anticuerpos y no desarrollaste la enfermedad, tú digamos paraste la enfermedad antes de que te pasara a otra etapa. Sin embargo, se la pasaste a alguien más, y si esa persona no tiene los anticuerpos, continúa la cadenita. ¿Sí? El virus sigue siendo lo suyo. Ahora, han dicho que es recomendable, bueno, no recomendable, sino que pudieras hacerte un estudio de anticuerpos después de vacunarte. ¿Es eso recomendable? Bueno, los estudios, cuando nosotros tenemos fase 1, fase 2, fase 3, lo que hablamos es que a la hora que se saca ya al mercado, ¿sí?, hay una cierta garantía, ¿sí?, de que va a funcionar. ¿Por qué? Porque se vio que en la fase 1 le pusieron el medicamento, digamos la vacuna, y tuvo una respuesta de tanto grado. Quiere decir que tanta cantidad de participantes hizo anticuerpos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, la fase 2, agarraron más gente. En la fase 3, agarraron más gente, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, ya en población abierta, se asume que si en fase 1, fase 2, fase 3, a la hora de poner vacuna, desarrollaron anticuerpos, ¿sí?, pues vas a desarrollar anticuerpos para COVID, ¿sí?, a la hora que tú tengas una vacunación. Esa es una de las formas de que por toda la calidad que invierten, todos los controles de calidad que invierten en hacer las vacunaciones, pues vas a tener un producto que te pueda llegar a hacer anticuerpos. Ahora, aquí tienes que ver esta parte también, ¿sí? ¿De dónde vienen las vacunas, no? Hay vacunas que son por microorganismos atenuados, hay vacunas que son por microorganismos inactivos. Atenuados se refiere a que están vivos, ¿sí?, pero su posibilidad de infectar está tan disminuida que realmente no te van a hacer nada, y el cuerpo aprovecha y hace lo suyo para poder hacer los anticuerpos contra esta enfermedad. En el caso de los microorganismos activados, por así decirlo, estás metiéndole cadáveres de virus, ¿sí?, y esos virus lo que hacen, o sea, el cuerpo lo que hace es que destruye esos virus, ¿sí?, el esqueleto, ¿sí?, y a base de esto el organismo crea anticuerpos contra partes de este virus, ¿sí? En el caso de los toxoides, bueno, no aplica en esta parte de COVID tanto en esa situación. Sin embargo, bueno, son por toxinas, por ejemplo, el famoso toxoide tetánico. Hay subunidades de virus, por ejemplo, que en estos casos hablamos de proteínas de la espiga, ¿sí?, que es una de las situaciones que es, por ejemplo, la puerta de entrada a las células, ¿sí?, que nos puede hacer que, por ejemplo, si nosotros nada más le ponemos ese pedacito del virus, ¿sí?, pueda lograr combatir la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya sabe puntos en específico del virus, ¿sí? En el caso del DNA, detecta digamos, haces anticuerpos precisamente contra el DNA, en este caso los virus. Péptidos igualmente son contra partes específicas, ¿sí? Y estas partes específicas, el cuerpo, los anticuerpos, son como llaves, buscan cerraduras. Y una llave que no corresponde a la cerradura no va a abrir. Tú cuando creas anticuerpos, cuando tú tienes una vacuna, te ponen aquí una cerradura, y entonces el cuerpo hace llaves para esa cerradura, ¿sí?, en específico, ¿sí? Nosotros tenemos que ver esta parte, y me interesa explicar un poquito esa parte de los mecanismos. Trato de hacerlo con un lenguaje un poquito más abierto. Realmente esto es muy complejo en situaciones bioquímicas. Sin embargo, la idea es que se lleven ese concepto de una manera lo más clara posible. Ahora, tenemos aquí una situación importante que es, bueno, ok, yo me puse la vacunación, eso me va a garantizar que yo no tenga una situación infecciosa grave. Tenemos, por ejemplo, que las vacunas tienen sus rangos de acción. Dentro de los estudios nos dice que, por ejemplo, Pfizer más o menos tiene un 95% de posibilidades de disminuir la enfermedad grave, ¿sí? Se sabe que las vacunas hasta ahorita tienen un casi 100% de posibilidades de que no te mueras por COVID a la hora que te pusieron la vacuna. Sin embargo, eso recuerda que es variable por ciertas cosas que te voy a comentar un poquito más adelante. Moderna, 94.5%, AstraZeneca del 62 al 90%, ¿sí? Johnson & Johnson más o menos un 66% de eficacia global.
quiere decir que se consideran, por ejemplo, hay cosas como, ¿sí?, el paciente que tiene enfermedad leve, ¿sí?, para que no desarrolle más síntomas, el paciente que tiene enfermedad grave, ¿sí?, el paciente para que no llegues tú a hospitalizarte por COVID y para que no te mueras por COVID. ¿Sí? Consideran todo eso y en promedio más o menos esos son los valores. Ahora, tenemos que también tener muy en cuenta que los virus van cambiando, ¿sí? Te pongo este ejemplo, que es muy vital esta parte que tenemos que entender. Que los virus van cambiando con el tiempo, ¿sí? Esto, si lo pasamos a un término de la vida común, ¿sí? Tus hijos no son exactamente iguales a ti, tus hijos no son exactamente iguales a tus abuelos, y así hacia arriba. Han ido cambiando conforme la genética va haciendo los recambios suficientes. En este caso, por ejemplo, el virus inicial, aquí nosotros tendríamos, digamos, la cepa inicial que infectó, ha ido cambiando de tal manera que han sido pequeñas modificaciones que se van haciendo como si fueran pequeñas ramas. Vamos a ponerlo que en el mundo humano serían como los apellidos. Y aquí tendrías aquí un Pérez, aquí tendrías aquí un Juárez, aquí tendrías por acá los Sánchez. Se van haciendo cadenas de diferentes con pequeñas modificaciones. Cuando nosotros al día de hoy, por ejemplo, tenemos una vacuna, esa vacuna, si tú te fijaste, llevó un proceso. Y ese proceso que tú tienes en esa vacunación, ¿sí?, se llevó tiempo. Básicamente, por ejemplo, estamos hablando de un año, de 6 meses, 8 meses. ¿Por qué? Porque si en julio del 2020 se estaban haciendo las pruebas de las vacunas tipo Pfizer, por ejemplo, ¿sí?, quiere decir que congelaron en ese momento el virus, la cepa que tal vez estaba aquí en tiempo, ¿sí? Y entonces, a partir de esa, ellos están haciendo la vacuna. Lo cual no quiere decir que si una cepa es lo suficientemente diferente, ¿sí?, pueda brincarse, porque tú hiciste anticuerpos para esta familia, para los Sánchez, por ejemplo, en este caso, pero no hiciste para los Martínez. Entonces, si cambia lo suficientemente el virus, puede brincar una vacuna. Por eso, independientemente, una de las preguntas que estábamos planteando era esa parte de, bueno, ok, si yo me vacuno, ¿sí?, ya esto quiere decir que yo ya le libré, ya nunca me va a dar coronavirus, ya nunca voy a tener infecciones, ya puedo salir a la calle como si nada. La verdad es que no, ¿sí? Ahora, ahorita, por lo que comenta, perdón, entonces a lo mejor los laboratorios podrían evaluar el tipo de cepa, o sea, si hay similitud en los tipos de cepa, ¿no? O sea, para saber la eficiencia de la vacuna actualmente, ¿o no? Así es. De hecho, por ejemplo, a la hora que ya está, digamos, en población, que son estos estudios de fase 4, se van haciendo modificaciones a la vacuna, ¿sí? De hecho, hay ejemplos de esto. Por ejemplo, si tú te fijas, un ejemplo de la vida real es la influenza. ¿Sí? La influenza es otro virus que tiene también la capacidad de mutar muy rápidamente, la capacidad de hacer cepas infecciosas muy peligrosas para el humano, ¿sí? A pesar de que es algo que dicen, bueno, la influenza sí, claro, pero tiene todo un trasfondo mental, porque ya estás hasta cierto punto acostumbrado a esa situación. Sin embargo, por ejemplo, las vacunas, ¿sí?, la vacunación es anual para influenza, o sea, recomienda que sea anual. ¿Por qué? Porque salen variaciones. Y entonces se toman las cepas más, digamos, circulantes, más importantes en el año, ¿sí?, y se hace una recombinación de ellas para que sea como la vacuna del año anterior, que te va a cubrir un poquito más. Entonces, entre más tú vayas teniendo esta parte de la exposición, pues disminuye las posibilidades de que te vaya a dar una enfermedad grave. La misma situación se puede hacer como analogía hacia COVID. Sí, entonces lo que tú quieres es que tener las posibilidades de poderte defender. Se sabe, por ejemplo, ahorita hubo un reporte, yo no lo he confirmado realmente, pero por ejemplo que hablan de que en California hay una cepa que se detectó, que se brinca, por ejemplo, la vacuna de Pfizer hasta un 60% de posibilidades de efectividad. O sea, del 95 que estábamos viendo te lo bajaba al 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque es suficientemente diferente para que la llave que produjo el anticuerpo, ¿sí?, no embone en la cerradura que es el virus.
Oye, doctor, y por ejemplo, ahorita, ¿qué edad es la que está recomendada para empezar o iniciar con el tema de la vacunación? Ok, ahorita, por ejemplo, por logística, ¿sí? Literalmente te lo puedo decir, es el que te toca, ¿sí? Desgraciadamente, por ejemplo, ahorita estamos en una situación de pandemia donde, ok, lo que tengas a la mano, ¿sí? Y quien le vaya correspondiendo por tiempo, ¿sí? De acuerdo a los estudios, siempre se hacen los estudios basados en esta parte de buscar la evidencia y buscar proteger a las poblaciones vulnerables. En este caso, por ejemplo, las series de vacunaciones, para que ya haya llegado a la población general, quiere decir que ya hicieron los estudios suficientes en humanos a partir de los 16 años para garantizar, ¿sí?, que el riesgo es muy bajo, ¿sí? Entonces, ahorita los estudios están, digamos, de 16 años en adelante, son parte de las recomendaciones del CDC en Estados Unidos. Sin embargo, se sabe que hay algunos estudios que están corriendo ya en menores de edad, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, si tú tienes el acceso a la vacuna, si tú puedes poner la vacuna, pues por lo menos está probado que en personas mayores de 16 años, ¿sí? Una vez que esté aprobada la vacuna para menores de edad, bueno, adelante, hay que vacunar a los menores de edad. Ahora, otra pregunta importante es en relación a los efectos secundarios. Sé que los estudios son pocos, pero bueno, lo que existe actualmente, ¿qué efectos secundarios se pueden presentar y con cuánto tiempo? Ok, vamos a verlo. Como paréntesis, pues ya tenía llegado algunas de las diapositivas, nada más que te las, digamos, en desorden, pero bueno, aquí te las presento acá. Sí, gracias. Ok, bueno. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacunación, ¿no? Todo, como habíamos platicado anteriormente, todo conlleva un riesgo. Toda decisión tiene un riesgo, aunque sea menos o más ese riesgo, ¿no? En este caso, los efectos adversos más frecuentes que en los ensayos se ha visto, pues es sensibilidad en el dolor de la inyección, pues me duele, me siento ahí adolorido, se me hizo bolita, ¿sí? Es hasta 63%, quiere decir que muchas personas desarrollan ahí inflamación, ¿de acuerdo? Dolor, ¿sí? Fatiga, me siento cansado, me siento agotado, ¿sí? Dolor de cabeza, ¿sí? Dolor muscular, ¿sí? Dolor de articulaciones, me duelen un poquito las rodillas, los codos, las manos, escalofríos, náuseas y fiebre, por ejemplo, son lo más común en este caso, ¿sí? Normalmente estos síntomas se dan en las primeras 4 horas, ¿sí? Entonces, nosotros, y tiene un poquito de lógica por este tipo de situaciones. Tú buscas que a la hora que tú pones la vacuna, hay una cosa que son los efectos secundarios, que son estos que yo te estoy platicando, y son los efectos adversos. Por ejemplo, en este caso, que sea una alergia, ¿sí? Las alergias son un tema totalmente diferente, porque las alergias pueden ser desde los primeros minutos, ¿sí? Que se llaman choques anafilácticos. Por eso te los dejan ahí más o menos media hora, en lo que después de la vacunación los están checando. Después vienen los efectos, digamos, un poquito inmediatos, que son de esos media hora hacia 4 horas, ¿sí? Y van alargando en tiempo. Hasta ahorita, por ejemplo, los efectos adversos se presentan entre las primeras 4 horas. Y hay algunas ocasiones que el primer día llegan a tener algo de fiebre, que se ha estado observando en algunas personas. Sin embargo, tenemos que ir viendo, digamos, de acuerdo a los síntomas que se vayan presentando. Los síntomas, si tú me preguntas, oye, doctor, es que pues yo no me quiero poner la vacuna porque yo no me quiero sentir mal, ¿sí? Ahí tienes que tomar en la balanza y decir, ok, muy bien, con el virus tú vas a tener anticuerpos, vas a llegar a un proceso, ¿sí? Y ese proceso te va a concluir que después de 21 días tú tengas unos anticuerpos contra el COVID, ¿sí? Es como si tú tuvieras una enfermedad más leve, ¿sí? Sí. Algo ya, digamos, controlado, ¿sí? A veces la analogía es, oye, pues no es lo mismo que tú prendas el fuego en la estufa que a que prendas el fuego por ejemplo, acá en Santiago, ¿sí? Un ejemplo realmente que tenemos es que una fogata se puede hacer un incendio de proporciones masivas, y un incendio controlado, que sería la llama del mechero en tu cocina, de la estufa, pues básicamente te va a ayudar a que tengas controladas las condiciones. En este caso, la vacuna te ayuda a que esas condiciones
traten de ser la exposición al virus o a sus partículas sean lo más controlada posible para que tu cuerpo pueda controlar la enfermedad. Doctor, y aquí, por ejemplo, ha estado sonando en noticias el tema de las trombosis. Ahí, por ejemplo, hay información relacionada a en cuánto tiempo se desarrolla esta trombosis, o porque sabemos que el porcentaje es muy pequeño, pero el tiempo en que se tarda en generarse este problema. Es un poquito variable en esa situación. Por ejemplo, sí se han detectado, por ejemplo, hay trombosis en este caso. Se ha estado sonando mucho con ciertas vacunas. Sin embargo, por ejemplo, es algo que se puede presentar en cualquiera, ¿sí? Y esto tiene que ver con que a veces el cuerpo, por ejemplo, ahorita se han estado identificando ya síndromes asociados a este tipo de trombosis, ¿sí? Que son parecidos como cuando el cuerpo se equivoca y en vez de solamente pegarle al COVID, se confunde y dice, también medio se parece, pues también empiezo a atacar, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, sí existe un cierto riesgo. Sin embargo, si volvemos al punto donde tu riesgo de morirte por COVID es mucho mayor, ¿sí?, al riesgo de que tú puedas tener un coágulo, y que tengamos una orientación médica adecuada para prevenirlo, o para que si llega a pasarte, tú tengas una atención rápida y tengas lo menos de secuelas posibles, ¿sí? Entonces, eso lo tendríamos que ponderar. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo te presento una tabla de riesgos, y esto fue publicado precisamente por la Universidad de Oxford, y que nos habla de las vacunaciones, los porcentajes de riesgo de trombosis profunda. Es un tipo de trombosis que puede ser grave, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tanto AstraZeneca, Pfizer, menos del 1% de posibilidades, y es relativamente raro, ¿sí? Sin embargo, puede llegar a pasar. Y si tú te fijas, por ejemplo, ¿sí?, las mujeres embarazadas tienen un 0.25% de posibilidades, independientemente de que tengan COVID o no COVID, ¿sí? La gente que toma pastillas anticonceptivas tiene un riesgo un poquito más elevado de que tengan, por ejemplo, trombosis. La población general tiene un riesgo de que tenga trombosis, independientemente. Yo ahorita puedo desarrollar una trombosis, tengo un riesgo bajo, pero lo tienes latente por ciertas situaciones. Obviamente que si aparte le agregas diabetes, hipertensión, no controlo mis enfermedades, fumo, ¿sí?, consumo de sustancias, empiezas a aumentar el riesgo de que te puedan causar estas cosas malas, ¿no? Y vemos aquí el punto, un dato que les había comentado: los pacientes que tienen COVID y que están en terapia intensiva tienen hasta el 40% de posibilidades de desarrollar una trombosis. Por eso, si tú me preguntas riesgos, beneficios, yo te diría, es más seguro vacunarte, es un camino más seguro, ¿sí? Volvemos al punto, no hay nada 100% seguro en esta vida, pero es el camino un poquito más seguro que la alternativa, que es dejar que tus anticuerpos hagan lo tuyo. Que hagan con la enfermedad. Las personas que ya tuvieron COVID, ¿es recomendable se vacunen? Sí, desde el punto de vista... Sí. Hay estudios que nos hablan de que las personas que tuvieron, ¿sí?, COVID, los anticuerpos van disminuyendo a lo largo del tiempo, más o menos duran unos 100 días aproximadamente, más o menos, ¿sí? Entonces, quiere decir, por eso se habla de que la inmunidad contra COVID te dura más o menos unos 3 a 6 meses, dependiendo de esta situación. Esto en la persona que tuvo una enfermedad, ¿sí? Ahora, la que tuvo el contacto con el virus, que desarrolló una enfermedad. Se sabe que las personas, y aquí, por ejemplo, los puntitos nos evalúan, ¿sí? Por ejemplo, la severidad 0, el paciente que estuvo asintomático; a 5, el que estuvo muy, muy grave y pudo salir adelante, ¿sí? Desarrollaron más anticuerpos los que tenían una enfermedad severa a grave, ¿sí? Y, por ejemplo, esos se mantuvieron más en el tiempo, ¿ok? Entonces se sabe que si tú tienes una parte de la enfermedad, bueno, las posibilidades de que tus anticuerpos te duren más, pues son más. Sin embargo, por eso te digo, esto es muy importante. Te puedes vacunar después de que te dio COVID. La verdad es que sí sería necesario. Acuérdate que tú hiciste anticuerpos contra la cepa que te dio en el momento de la infección.
Entonces, si alguien le dio en julio, pues fue una cepa de julio, pero no quiere decir que es la cepa que ya cambió. Y si antes se apellidaba Ramones, ahora se apellida Ramírez y tu cuerpo dice, no, es otro totalmente diferente y contra ese no tengo anticuerpos y el virus hace su trabajo. Ok, entonces sí es importante. Ahora, una vez que ya te vacunaste, ¿por qué es importante continuar con el uso de mascarilla y las precauciones de utilizar y lavarte las manos, utilizar el gel antibacterial y lavarte las manos? Ok, hablábamos de nuevo del punto de vista donde el virus va mutando, va cambiando, ¿sí? La vida de nosotros, estamos hablando que nosotros tenemos un rango de vida más o menos de 80 años, ¿sí? Y esos 80 años a lo largo de hombres y mujeres nos vamos reproduciendo y nosotros tenemos una reproducción. Ahorita ya las familias son más chicas, tal vez 2, tal vez 3 hijos, ¿sí? Algunas veces mucho, algunas veces 1, a veces unas veces perrijos, pero bueno, dentro de todo se va esa parte expandiendo. Entonces, por ejemplo, nuestro potencial de mutación, o la velocidad en que nuestro cuerpo va mutando, como especie es más lento que, por ejemplo, el del virus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rango de virus son 14 días. Entonces, técnicamente esto es reprodúcete. Ellos son maquinitas de estarse reproduciendo, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, eso les da una potencia de que entre más ellos se reproduzcan, más posibilidades de que contagies a alguien más y se vaya la cadenita hacia adelante, ¿sí? En este caso, precisamente, eso les confiere que tienen la posibilidad de estar mutando continuamente. Entonces, el que te dio hace 3 meses puede que no sea el que tengas tú una exposición en 6 meses que ya se te acabaron tus anticuerpos, ¿sí? Y entonces vuelve, digamos, la cadenita hacia adelante. Sabemos que hay algunas de las células de nuestro cuerpo que funcionan dentro de la inmunidad como de memoria, ¿sí? Pero todavía está en estudio todo ese tipo de situaciones, que tanto la memoria de anticuerpos nos logra cuidar, nos logra proteger. Y hemos visto en la práctica que hay personas que desarrollan COVID o síntomas de COVID, 1, 2, 3, algunas otras ocasiones más. Sí, todavía están muy en estudio de esas situaciones. Lo que se ha estudiado es que hay segundos contagios, sí, y te digo, vemos gente que pudiera llegar a tener un tercer contagio, sin embargo todavía estamos en esa fase. No hay estudios todavía registrados, pero es factible por lo que te estamos comentando. Claro, entonces siempre es continuar con esas precauciones independientemente si estás vacunado o no. Ahora, en los adolescentes, porque nosotros tenemos papás de adolescentes y chavos adolescentes que están en nuestra audiencia. En los adolescentes hablábamos de los riesgos, de que ellos puedan producir o puedan llegar a que el virus sea mortal, que nosotros con la vacunación es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, en ellos, ¿es igual de importante que se vacunen o podríamos esperar a ver que continúan los estudios y las cepas y todo para poder proceder a esta vacunación? Ok. En este caso los datos nos hablan de que, por ejemplo, tenemos aquí la gráfica de los datos confirmados, el número de casos confirmados en COVID a el 24 de febrero del 2021, ¿sí? Y en este caso vemos el desplegado por edades. Menos de 15 años, 46,000 personas, más o menos. De 15 a 29 años, que es más o menos el rango que abarca un poquito la adolescencia. Digo, que hay posadolescentes ahí. Sin embargo, por ejemplo, pues estamos hablando que es una cantidad nada despreciable si te fijas comparado con los que son menores de 15 años, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí, ya se nos empiezan a prender un poquito de los ojos rojos. Esos son más que de los de 60 en adelante. Así es. Entonces, por eso te digo,
Ojo, ¿sí? En esa parte. Y ahora tenemos un punto importante. Esta es una información oficial de la INEGI, donde de enero a julio del 2020 se determinaron cuáles son las causas de mortalidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, bueno, tenemos COVID, ¿sí? Principalmente 35, 40 años, a 54 años, dentro como las primeras causas de mortalidad, ¿sí? En ese grupo de poblaciones. Ves que existen algunas otras enfermedades, diabetes, hipertensión, accidentes, etcétera, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, aquí llama algo la atención y es muy, muy ilustrativo. Aquí en verde tenemos COVID-19. ¿Qué edades? ¿Sí? Menos de un año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años. Entonces, ya están dentro de los 10 primeros de mortalidad, de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI. Claro, entonces sí es importante, porque realmente aquí estamos viendo, por ejemplo, entre 10 y 24 años, pues es la octava causa de muerte en México. O sea, esto ya está documentado. Ahora, dentro de todo sabemos que, por ejemplo, tal vez estadísticamente, ¿sí? Esto representaría que si vemos de nuevo la curva que teníamos anteriormente, ¿sí? ¿Sí? Tal vez de que el que muera una persona menos de 18 años estaría hablando, de los rangos que te comentabas, estaríamos hablando de que para que llegara al nivel de las 10 primeras enfermedades, tal vez necesitarías que fueran 5, 10, 15, sin embargo sigue siendo una tragedia, ¿sí? Y es algo que se puede llegar a prevenir si nosotros tenemos una vacunación adecuada, una intervención por vacunación y por prevenciones adecuadas. Por eso insistimos mucho que independientemente de que una persona ya esté vacunada o el padre de familia ya esté vacunado, los padres de la madre o los abuelos ya estén vacunados, tienen que seguir con esta parte de la cadenita de cuidados, ¿sí? Porque también tenemos que ver que tal vez ahorita ya los adultos mayores ya están vacunados. Algunos profesionales de la salud ya están vacunados, no todos, ¿sí? Y eso es algo que preocupa, ¿sí? Y, por ejemplo, ahorita está la parte de los maestros que están empezando a ser vacunados, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, mucho del resto de la población todavía no tiene el acceso seguro a una vacuna. ¿Por qué? Porque todavía no le toca o porque todavía las políticas ahorita están enfocadas en otras prioridades, ¿sí? Hasta cierto punto, por ejemplo, eso es lo que te dice que, ojo, ahorita todavía no es momento de empezar a bajar la guardia. Hay algunas experiencias que en otros países, por ejemplo de Israel, que empezaron a disminuir, pero ellos tienen un rango de vacunación ahorita muchísimo más alto, ¿sí? De hecho, ellos están vacunando hasta turistas, o sea, ya llegaron a vacunar hasta turistas. Exacto, de hecho, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de México, aproximadamente va un 3% de la población ya con toda la vacunación completa, ¿sí? Vamos más lentos en esa situación, ¿sí? Pero bueno, el chiste es que vayamos avanzando en esa parte. Una de las preguntas que ya para concluir, doctor, y agradeciéndote enormemente tu tiempo y todo lo que nos has compartido, hablan de que COVID, a la hora que tú enfermas de COVID, las secuelas que la enfermedad deja son en algunas ocasiones bastante serias, y luego te vas dando cuenta con el tiempo de esas secuelas, ¿no? En el caso de las personas vacunadas, existe, ya ve que como que ya te puedes enfermar, pero ¿existe una reducción de esas secuelas? O sea, ¿está aprobado o no? Ok, mira, sobre todo tenemos que poner en contexto que la vacunación de COVID de diciembre hacia acá es cuando ha sido más difundida a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos ahorita 5 meses de espera. Mucha de la gente que ahorita ya fue vacunada puede estar apenas empezando a tener enfermedades o las ha tenido a lo largo de este tiempo, ¿sí? Entonces todavía es muy pronto para poderte decir que dejaron secuelas a largo plazo, ¿sí? Ahorita apenas está empezando a ver esa casuística y todavía pues los estudios epidemiológicos están en curso, ¿sí? Entonces sería muy pronto para poderte decir qué tanto mejoró, qué tanto no mejoró. Ahorita por lo menos la prioridad tenemos que decir, paso 1 es que no se nos mueran. Ok. ¿Sí?
pues tú, ya después vemos un poquito lo demás, ¿sí? Okay. Pero igual es importante, es qué tanto va a quedar después. Eso es algo que tenemos que ir viendo y empezarlos a checar. Si ahorita consideramos que el 3% de la población más o menos en México está vacunada y son una cierta cantidad de gente, 3 de cada 100 personas estarían vacunadas, de acuerdo a la estadística que ha estado manejando el gobierno, ¿sí? Entonces es muy poquito para poderte decir, oye, bueno, ¿qué tanto estamos en esta parte? ¿Sí? ¿Qué tanto ha habido de beneficio? De hecho, todavía si te fijas, las tasas de mortalidad se han disminuido, ¿sí? Por lo menos la estadística diaria. Si gustas, te comparto una estadística de una cosística que nosotros llevamos aquí dentro de la parte médica, y que, por ejemplo, viene el desplegado diario de todas las de muertes, por ejemplo, porque es un poquito más fiable. Te lo comento porque a veces se escucha muy fuerte que nosotros decimos, oye, pues es que estás contando los muertos. Sí, pero también no podemos contar los casos asintomáticos, ¿sí? No podemos contar a los casos que, por ejemplo, que tienen síntomas y que por malinterpretaciones de las políticas que se establecieron para la pandemia no se atienden, ¿sí? Claro. Nos ha tocado ver mucha gente que no se atiende, no va al hospital, le tiene miedo a ir al hospital. Aquí yo creo que hubo una malinterpretación muy importante y me gustaría también pasártelo a ustedes esa parte. Cuando el gobierno nos dijo quédense en casa, ¿sí? A veces lo tomamos nosotros mexicanos muy literal. Sí, estoy de acuerdo, quédate en casa para que no te contagies. Pero una vez que ya tienes una infección, que ya tienes cierta situación y que la enfermedad está pasando desde un punto 1 donde era algo asintomático leve a donde ya empiezas a tener situaciones graves, lo mejor es que tengas una atención médica en un hospital para poder estabilizarte. Eso garantiza, eso ayuda mucho, ¿sí? A que la muerte, ¿verdad? Posibilidades de salir adelante sean mayores. Y eso nosotros lo vemos, ¿por qué? Porque a veces viene la gente ya en condiciones muy malas, ¿sí? Y a veces ya es muy difícil levantarlos y sacarlos adelante, aún a pesar de todo lo que nos logramos, ¿sí? El ejemplo, y volvemos al punto a veces de la parte mecánica, son ejemplos que trato de que sean de la vida real, ¿sí? Si tu coche tú no le das mantenimiento adecuado, ¿sí? Y llega un punto en donde ya empiezas a tener problemas, transmisión, el motor, etcétera, y lo llevaste hasta un punto dado donde ya estaba muy desgastado tu equipo, ¿sí? A la hora que lo quieras llevar al mecánico va a ser más difícil que rescaten y que hagan de tu coche que vuelva a funcionar como nuevo, ¿sí? Pero en cambio, si le das un mantenimiento temprano, disminuye las posibilidades de que llegues a un punto en donde tu coche ya se murió y que necesitas conseguirte otro nuevo. En el caso del cuerpo humano, pues nosotros nos morimos y no hay receta. O sea, no volvemos de nuevo a comprar. Ahí habían hablado del tema de la oxigenación y eso, que hay que estarlo revisando. Una vez que tienes COVID, estarlo revisando diariamente para evitar llegar al hospital ya cuando estás en una situación comprometida, ¿no? Claro, de hecho la recomendación es que una vez que tú empiezas a ver que la oxigenación baje de lo normal, que lo normal es hasta el 96%, ¿sí? Tú busques atención médica. Si tú ya tienes un diagnóstico, si tú ya te hiciste una prueba de anticuerpos, de antígenos, si tú te hiciste ya una prueba de PCR, saliste positivo a COVID, mi recomendación es que tú tengas un seguimiento, un acompañamiento médico. En el caso, por ejemplo, nosotros en el Hospital Sierra Madre, lo que hacemos es que damos seguimiento de una manera, por ejemplo, a distancia, a ver cómo estás, porque tal vez tú no necesites más situaciones más de atención especializada, ¿sí? Pero si tú llegas a necesitar la atención, tienes otras opciones que tenemos que empezar a barajear y a trabajar, y es mejor que tú estés asesorado en ese camino, que estés listo. ¿Por qué? Porque a veces, por no querer ver las cosas o por no saber esas cosas, ¿sí? Porque para eso nosotros, digamos, estudiamos esa parte, nosotros tenemos esa es parte de nuestro expertise, ¿sí? Y es comprensible que una persona que no ha estudiado lo que nosotros estudiamos, pues no sepa interpretar lo que sirven unos numeritos, ¿sí? Claro.
Por eso es importante que tengan la confianza con el médico de cabecera, con el médico que ustedes tengan ahí esa parte de confianza, que los guíe en ese proceso. Tienen que tener una guía, esa es mi recomendación, para que vayan y lleguen a mejor puerto, ¿sí? Y que en el momento en donde uno como médico te pueda decir, oye, ojo, ¿sí? Ya necesitas empezar a ver la situación de moverte a un hospital, es el mejor momento, ¿sí? Rápidamente tomes acción. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que hoy nos compartiste. La verdad es que nos quedamos con bastante trabajo en comunicarlo a nuestra comunidad, a que vayan en pro de la vacunación, a disminuir ese riesgo del que hablas, al tratar de que el impacto de la enfermedad sea menor, y continuar con las precauciones hasta ahorita de usar la mascarilla, de seguir limpiándote las manos, de seguir limpiando las áreas comunes. Y en nombre de la comunidad te damos las gracias por ser este héroe que, aunque no traes capa, lo has hecho muy bien a partir de marzo del 2020, que cumpliste con el deber de médico de atender en primera línea a esta emergencia médica, emergencia mundial, y una contingencia que no esperábamos nunca estar en ella. Te agradecemos tu dedicación, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos el que estés en la primera línea, y esperamos pronto hacer una entrevista ya físicamente para poder... Eso quisiera decir que ya estuviéramos en un riesgo menor. Esperamos de verdad que la situación cambie en cuanto al tema de vacunación hacia el cuerpo médico, en la parte privada, que es un tema importante y es un tema que tenemos que levantar la voz. Es importante que a ustedes los vacunen, que abriendo el paréntesis, platicando con el doctor previamente, él aún no se encuentra vacunado, y es importante que ustedes pues tengan esta herramienta a su favor si queremos que continúen en esta lucha, ¿verdad? Entonces, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos nuevamente el espacio, y quedamos atentos para cualquier cosa que se ofrezca en el futuro. A sus órdenes, y espero que la información los haya ayudado a estar más seguros, y lo que nosotros podamos apoyar en esa parte a su comunidad, con todo gusto aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Gracias, comunidad Cracks, y aquí seguimos. Buenas tardes.